Tiempo de Dios, programa cristiano que se transmite en Vida TV con la doctora María Caridad. Un milagro de Dios para ti. Es el tema de hoy en el programa Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Un milagro de Dios para ti. Dios siempre está haciendo milagros. Bueno, ¿qué más grande que el milagro de salvación? El milagro de transformación de una vida. Cuando el poder de Dios llega a una vida y la transforma, la cambia, la regenera, es algo poderoso. Milagros de sanidad. Si pudiéramos contar milagros de sanidad, pudiera dar testimonio en este día acerca de cosas que Dios ha hecho precisamente en mi propia vida y me imagino en la vida de muchos de ustedes. Milagros de restauración. Sí, milagros de provisión. ¿Cuántas veces Dios no te ha provisto, Dios no te ha dado cuando ya tú dices, me falta, estoy en mis límites, no tengo los recursos, no tengo las finanzas? Ahí llega el poder de Dios, porque el poder de Dios llega en el punto de mayor necesidad. Milagros de multiplicación, porque el Señor es un Dios multiplicador. Cuando ya todo se acabó, de pronto aparece. De una manera inusual, de una manera inesperada, llegan los milagros del Señor. Milagros de afirmación para aquellos que quizás están desalentados, desanimados. El Señor los afirma, el Señor los renueva de nuevo, le ilumina de nuevo la visión, pudiéramos decir, los establece, los afirma, los edifica, los envía. ¿Cuántos milagros de protección y de cuidado a lo largo de nuestra historia hemos visto de parte del Señor? Quiero hablarles en este día acerca de un milagro portentoso y estoy completamente segura que ese milagro de Dios también es para ti. Quizás de otra manera o de otra forma, pero es un milagro que Dios tiene para ti. Así que presta atención en el día de hoy porque Dios tiene un milagro nuevo, un milagro para afirmar tu fe, un milagro para levantarte, un milagro para que veas su divinidad, un milagro para que sepas que el mismo Dios de ayer es el Dios de hoy y el Dios también de mañana. Bueno, qué interesante, en la Biblia se hablan dos escenarios diferentes de pescas milagrosas. El primero, al principio del ministerio de Jesús, cuando Jesús se sentó en una de las barcas, en este caso la barca de Simón Pedro, y desde allí, ¿verdad?, conversó con los discípulos y les instó a bogar mar adentro. Y estando ya en las profundidades del lago de Genesaret, les dijo que echaran la red. Ellos habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada. Y cuando echaron la red, vieron que la red se llenó de peces hasta el punto que se rompía y tuvieron que llamar a otra barca para que les ayudara. Simón Pedro, que vio el milagro tan tremendo y tan poderoso, dice que cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca había sido tan grande que el temor había embargado su corazón y dijo: oh, Dios mío, estoy ante alguien superior, ante algo extraordinario. Asimismo le sucedió a Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quedaron anonadados ante el milagro de la pesca milagrosa. Pero el Señor le dijo a Pedro: Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y dice que cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Qué tremendo. Este milagro de la pesca mar adentro hizo que Pedro reconociera a Jesús como el Salvador, reconociera a Jesús como alguien extraordinario, como el Mesías, como el ungido de Dios, hasta el punto que dejó todas las redes y le siguió. Él vio la señal de Jesús como el gran rabino, el gran enviado de Dios, porque nadie podía hacer esas señales en la naturaleza si no era el mismo Señor. Así que esa fue la primera ocasión que Simón Pedro vio
un milagro tan portentoso en esa pesca milagrosa. En la segunda ocasión es ya después que Jesús ha resucitado, ¿verdad? Y se presenta la tercera ocasión a sus discípulos en el mar de Galilea, también en el lago de Genezaret, en el área de las Tiberiadas. Dice la Escritura que ahí estaban los discípulos. Ya quizás Pedro pensó, bueno, ya el Señor se ha olvidado, ya no tenemos mucho que hacer, porque sencillamente Pedro quizás se sentía hasta culpable. Recordamos que Pedro lo había negado. Así que él dijo, bueno, va a volver a la rutina diaria, volver a lo que conocemos. Se le había olvidado el llamado del Señor. Es más, quizás no se le había olvidado, pero, ¿verdad? La pena, la vergüenza. ¿Podrá el Señor perdonarme? ¿Podrá todavía el llamado de Dios estar en pie para mí? Quizás eran preguntas que estaban en el corazón y en la mente de Pedro. Pero, ¿qué hace precisamente Pedro? Dice la Escritura, así en Juan 21, del 1 al 14, una lectura poderosa. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Así que 7 en total de los discípulos de Jesús, después de que Jesús había resucitado, ¿verdad? Ya pensaron que no había ninguna otra tarea, no había ninguna encomienda, no había asignación. Quizás pensaron que todo se había acabado, aun cuando Jesús hubiera resucitado. Ellos pensaron, bueno, ya no hay nada más, ya se cumplió toda la tarea que teníamos que cumplir. Quizás instigados por Pedro, por esa vergüenza, esa pena de Pedro, esa culpabilidad que quizás tenía en su corazón. Nunca pensó que el Señor podía restituirle, podía perdonarle, podía restaurarle. Así que invitó a los demás discípulos a las faenas cotidianas que estaban acostumbrados a hacer. Y fueron a pescar esa noche. Pero dice la Escritura que aun cuando echaron la red varias veces, porque eran pescadores profesionales, eran pescadores que conocían y tenían las habilidades para saber dónde estaban las bancas de peces. Ellos conocían muy bien las faenas y los trajines y el trabajo de la pesca. Pero qué tremendo, estuvieron toda la noche, como la primera vez que el Señor les mandó que echaran la red. En su nombre la echaron y bajo su palabra la echaron. De igual manera ahora, después ya al final de la vida de Jesús aquí en la tierra, ¿verdad? Antes de que él partiera a cumplir la comisión ahora en el cielo de ser un intercesor a la diestra de Dios Padre, ahí estaba Jesús, ¿verdad? Y se manifestó también a ellos, Dice en el versículo 4, después de haber tratado toda la noche de pescar y no coger absolutamente nada, ya estaban frustrados, ya estaban cansados, ya estaban enojados hasta cierto punto. Esta era la manera de ganar el sustento quizás para su familia. Dice en el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar.
Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Tremenda porción donde Jesús bien temprano, después que estos 7 se han partido a la mar, bregando toda la noche, echando la red toda la noche, sin descanso, y ahora regresando bien temprano en la mañana, frustrados, cansados, agotados, ¿verdad? Desanimados, desalentados, con el peso de no haber traído absolutamente ni un pez para poderlos vender para la familia o el alimento para la familia. Sin muchos deseos quizás de hablar, llegaron a la orilla, a menos de 100 metros de la orilla. Toda una noche infructuosa, toda una noche bregando, toda una noche, ¿verdad?, llena de carencias, llena de cansancio, de desánimo, de frustración. Pero Jesús llega, escuchen bien, queridos hermanos, Jesús llega precisamente en el punto de tu mayor necesidad. Quizás en épocas de crisis, quizás cuando ya no tienes los recursos, quizás cuando tu familia está desanimada, desalentada, quizás tú mismo o tú misma estás en un punto de crisis, de límites, ¿verdad? En un punto donde has agotado todos los esfuerzos, donde has hecho tu mejor parte, donde has puesto tu corazón y tu mente en lo que estás haciendo, y sin embargo regresas frustrado, regresas desanimado, regresas con carencias, regresas cansado. Eso le pasó a los discípulos. Así venían, y quizás hasta enojados. Sí, hasta enojados. Porque mira lo que sucedió. Dice en el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presenta Jesús ahí en la orilla de las Tiberiadas, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Quizás la niebla de la mañana, quizás era aún cuando estaban a menos de 100 metros, no lo podían ver completamente porque llegaron muy temprano en la mañana y Jesús está ahí ya esperándoles, porque Jesús siempre está esperándonos en el momento de mayor necesidad. Él está ahí, aunque no lo vemos. Dice que no sabían que era Jesús. El hecho de que no sabían que era Jesús no significaba que era Jesús. Jesús estaba ahí. Y Jesús siempre está por nosotros. Y Jesús le lanza una palabra poderosa, una palabra de amor, una palabra quizás para ver la reacción de ellos y entablar una conversación poderosa para llevarlos al milagro que él quería. Y les dice: hijitos, mira qué lindo, qué hermoso, hijitos, hijitos, así el Señor nos trata, hijitos, ¿verdad? Con tanto amor. ¿Tenéis algo de comer? Quizás un tanto gritado, pero con ese amor. A menos de 100 metros, pero Jesús levantó su voz para decirle: hijitos, tienen algo que comer. Imagínense ustedes decirle a estos hombres cansados, frustrados, desanimados, carentes de alimento, ¿verdad? Infructuosos porque no traen nada, no traen un fruto de su labor, frustrados y hasta enojados. ¿Y saben cuál fue la respuesta? ¿Saben cuál fue la respuesta? No, la respuesta no fue una respuesta muy halagüeña. No, y todos al unísono, todos le respondieron: no. Fue una respuesta contundente, no fue una respuesta animosa, ni fue una respuesta de fe, ni fue una respuesta, ¿verdad? Digamos, una respuesta a un forastero que está pasando. Quizás se preguntaría: pero ¿quién a esta hora de la mañana nos está preguntando si hay cosas de comer cuando ni siquiera para nosotros tenemos, ni siquiera hemos cogido un pez? O una respuesta de una
vida o una persona frustrada. Estaban saliendo de bocas frustradas, de bocas impotentes, de bocas que sentían, ¿verdad?, que aun cuando eran hombres competentes de la pesca, pero ahora había desaliento, ahora había desánimo, ahora no tenían una respuesta halagueña o gozosa cuando hemos cogido algo, ¿verdad? Cuando estamos satisfechos, cuando hemos logrado una victoria. No había victoria ninguna. Hijitos, ¿tienen algo que comer? No, fue la respuesta de todos, posiblemente al unísono. Pero Jesús entonces se mueve con un mandamiento poderoso, un mandamiento que requiere, escuchen bien, porque para todo milagro se requiere fe y obediencia. La fe va por encima del raciocinio humano, la fe va por encima de las circunstancias que nos rodean, la fe va por encima de nuestra situación biológica, cualquiera que ésta sea, la fe va por encima de los sentidos naturales, sea la vista, sea el olfato, sea el oído, sea el tacto, ¿verdad?, sea el gusto, cualquiera de los sentidos naturales. La fe no depende de nada de esto. La fe no depende de situaciones externas. La fe no depende de lo que observamos. La fe no depende porque no andamos por vista natural, sí por vista espiritual, pero no por vista natural, ¿verdad? Así que es importante que entendamos que la fe y la obediencia son importantes cuando queremos recibir un regalo de parte del Señor. Aunque ellos no iban a entender con la lógica humana, y las circunstancias eran contrarias y no habían cogido ni siquiera un pez en las redes de pescadores, eso no significaba que Dios no tuviera un milagro para ellos. Dios tiene un milagro para ti y para mí, aunque no vean nada. Dios tiene un milagro para ti y para mí, aunque el tiempo pase, porque tampoco la fe depende del tiempo. No, queridos hermanos, como les decía, ni depende de circunstancias adversas o contrarias a lo que nosotros esperamos. No. La fe no depende de la lógica humana. Así que la lógica humana hubiera entrado en acción, ¿verdad?, cuando Jesús les da este mandamiento. Solamente tenían que creer y obedecer. Y Jesús les dice algo que parece locura, porque ese es el campo de la fe. Él les dice: echad la red a la derecha. Se hubieran preguntado, pero ¿cuántas veces no echamos la red en los bancos de peces que conocemos? ¿Quién nos está diciendo esto? Si nosotros somos pescadores competentes, nosotros somos pescadores profesionales. ¿Quién nos está diciendo que echemos la red a este u otro lado? ¿Se dan cuenta? Echen la red a la derecha. Bueno, lo interesante es que ellos estaban más adentro. Y estando mar adentro, donde están los peces, ¿verdad?, digamos, en proporción con las comidas que tenemos que tener, un pez apropiado que se toma grande, que se toma solamente en las profundidades de los lagos o el mar. Sin embargo, estos hombres están a menos, ¿verdad?, de 100 metros de distancia de la orilla. Ahí no se coge ni una sardina o pescaditos bien chiquiticos. ¿A quién se le ocurre echar la red a menos de 100 metros de la orilla? A nadie, y menos a pescadores profesionales. Si usted le dice a un pescador profesional, usted va a tener una buena pesca, ¿verdad?, de peces suficiente para alimentar su familia, lo menos que va a hacer un pescador profesional es echar la red ahí a menos de 100 metros de la orilla. Pero sin embargo, Jesús les dice algo que parece ilógico, pero hay que creerlo por la fe y la obediencia. Hay que creerlo por la palabra. Él ha lanzado una palabra. Y la fe no depende, como les dije, ni de los sentidos naturales, ni de la parte biológica, ni de las circunstancias, ni del raciocinio, la lógica humana, ¿verdad?, ni aún del tiempo. La fe está apoyada en la palabra. La fe está apoyada en ese rema de la palabra, en esa palabra revelada en el momento preciso para una persona específica o personas específicas en una situación específica. Y aquí el Señor le está dando un mandamiento poderoso en el cual ellos se tienen que mover en fe basado en esa palabra. Echad la red
a la derecha de la barca y hallaréis, les dijo Jesús a ellos. Bueno, podía haber sido a la izquierda, podía haber sido en la popa o en la proa, pero le dijo a la derecha. Interesante a la derecha. Bueno, ¿por qué la derecha? Bueno, la derecha es algo significativo también en la Biblia, y la Biblia habla muchas veces de la parte de la derecha. El Señor Jesús está sentado a la derecha del Padre, ¿verdad? La derecha siempre significa en la palabra la posición de autoridad del Padre. Y también Él nos dice, con relación a nuestra vida, te sostendré con la diestra de mi justicia, con la derecha. Te voy a sostener con la derecha. Es curioso la palabra derecha en la Biblia, porque la derecha nos habla de autoridad, de dominio, ¿verdad? Jesús está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros en una posición de autoridad, ¿verdad? Como Señor de señores y Rey de reyes. Así que interesante. Le digo, échenos la derecha. Aparte, la derecha en este caso es lo que les digo, es una palabra de autoridad. Por tanto, no cuestiones, sencillamente obedece. Aunque no entiendas, obedece. Aunque estés a menos de 100 metros de la orilla, aunque según tu competencia, ¿verdad? Te diga tu raciocinio que eso es imposible, de acuerdo a que eres una persona experta en determinada materia. No. La fe no depende de lo que seamos expertos en determinada materia, ni, como les dije, de la lógica humana. Así que le echaron, dice la palabra, le echaron. ¿Qué palabra saldría de Jesús? Palabra de autoridad, palabra de poder, que la echaron a la derecha. Porque fue tan contundente la palabra que en fe y en obediencia echaron la red. Dice, entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Cuando esto sucedió, es como si sus ojos se hubieran abierto. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, ¿verdad?, que iba allí en la barca también, le dice a Pedro, casi murmurándole, casi conmocionado, ¿verdad?, tocado profundamente por este milagro portentoso, por este milagro extraordinario que solo lo podía hacer una persona extraordinaria, por este milagro portentoso que solamente les hablaba de uno que puede hacer ese tipo de milagro, un milagro repetido, pero ahora de una manera aún más poderosa, no ahora mar adentro, no ahora para llamarle como el Señor utilizó aquel primer llamamiento para llamar a Pedro a no ser pescador de peces, sino pescador de hombres, para llamarlo a un ministerio. No, esto ahora es una afirmación de su autoridad. Estamos hablando del Cristo resucitado, estamos hablando de que los discípulos entendieran que el Señor siempre es el mismo, que los milagros son portentosos, son extraordinarios, porque es una persona extraordinaria quien hace los milagros. Entonces Juan le dice a Pedro, es el Señor. Es el Señor, Pedro, es el Señor. Estaba conmocionado Pedro. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó a la mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Oh, Pedro se lanzó. Tremendo. El Señor me ha dado una pesca milagrosa como aquella primera vez que me llamó. Oh, como aquella primera vez que me llamó. Porque la provisión, el amor de Dios no ha dejado de ser para mí. Porque Dios está para mí ahí siempre, aunque le fallé. Porque Dios está ahí siempre fiel a mí. Porque aún en los momentos de mis mayores frustraciones, de mi cansancio, de mi vida infructuosa, de mi desaliento, de mi desesperanza, de mis carencias, ahí está Él. Él no me ha dejado, Él no me ha abandonado. Yo le abandoné, yo le negué, pero Él
está ahí para mí. Qué lindo, qué hermoso. Este milagro de Jesús afirmaba su amor hacia Pedro. Este milagro de Jesús afirmaba su amor a sus discípulos que todos se habían, ¿verdad?, esparcido cuando el momento de la crucifixión. Tremendo. Así que dice que llegaron y se había multiplicado, había provisión, había una reafirmación del llamado, una muestra también del poder y la divinidad del resucitado estaba ahí otra vez con ellos. Dice en el versículo 9, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan, y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto, la red no se rompió. Qué tremendo y poderoso es esto que estamos viendo. 153 peces. La Biblia, el evangelista Juan, ¿verdad?, que estaba ahí, que fue testigo, llegaron a la orilla. Normalmente los pescadores cuentan, ¿verdad?, la provisión que tienen los peces, quizás para distribuirlo entre todos los que han ido a la pesca, ¿verdad? Y dice que esto fue algo tremendo en la orilla, a menos de 100 metros de distancia, por la palabra del Señor. Por la palabra ellos se movieron en esa autoridad, aunque no habían reconocido quién era. Los ojos de ellos fueron abiertos cuando Él soltó la palabra y ellos se movieron en fe y en obediencia. Número 153, queridos hermanos. Bueno, número 153 pudiera verse, y hay muchas interpretaciones con relación a este número. Hay diferentes interpretaciones. Una de ellas usando el número total de palabras hebreas y daría Ani Elohim. Ani Elohim, que significa yo soy Dios, el gran yo soy. Así que el gran yo soy, ¿verdad?, les había dado una pesca milagrosa, quizás un anticipo, porque Jesús le había dicho a Pedro: los haré, te hago pescador de hombres. Era un anticipo de la gran cosecha que luego vendría en el Pentecostés y que luego se levantaría, ¿verdad?, en los primeros años del cristianismo, con ese gran avivamiento y derramamiento del Espíritu Santo. Era un anticipo, ese número era un anticipo. Peces grandes, la red no se rompió, eran tantos que tuvieron que ayudar para traerlo. También los 153 peces enfatizan el hecho de que algo extraordinario, poderoso, sobrenatural había sucedido, un milagro inusual en esa orilla, donde habían gastado todos los recursos humanos, donde habían puesto todas las fuerzas humanas y nada había operado, porque alguien ahora extraordinario estaba allí. Así que los 153 peces proporcionaban a los discípulos una prueba poderosa de que el Jesús resucitado tenía poder y tenía aún más poder sobre la naturaleza, como lo había demostrado en su resurrección. El Jesús venía para restituir, para restaurar, para afirmarles aún en su llamado, para redireccionar su vida, porque habían perdido orientación. Estaban volviendo a la rutina de su tiempo pasado, ¿verdad? Porque pensaban que ya el Señor no los iba a tener en cuenta o no los había perdonado. Y vemos que después de este encuentro, de este milagro tremendo allí, el Señor tiene un encuentro con Pedro después de esta pesca milagrosa y lo restituye, lo perdona, lo llama con amor, ¿verdad? Pedro, si me amas, apacienta mis corderos. Tu llamado no ha menguado. Te he demostrado que mi provisión, mi cuidado está contigo. Nunca te faltará mi cuidado y mi protección. Yo continuaré multiplicando en tu vida, proveyéndote, cuidándote. Quería el Señor mostrar ahí su poder, su divinidad a ellos. Ellos no estaban ni iban a servir a hombres, sino a Dios.
Así que importante el llamado, la protección, el cuidado, la restitución, la restauración que el Señor estaba haciendo en la vida de Pedro y también en la vida de cada uno de ellos. Así que el Señor estaba afirmándoles una vez más ante las limitaciones e incapacidades del hombre, ante nuestras insuficiencias, debilidades y nuestra propia imperfección humana, veremos de una manera sobrenatural, extraordinaria, la suficiencia y el poder de Dios, su gracia, que es ese favor y capacidad de Dios desplegada a tu disposición y mi disposición. Así que cuando nos sentimos limitados, nos sentimos pobres, ¿verdad? Cuando tratamos en nuestras fuerzas y nada logramos, cuando tratamos y pensamos que somos capaces, pero encontramos nuestra incapacidad, nuestra debilidad y nuestra inhabilidad, ¿verdad? Nuestra insuficiencia y nuestra imperfección humana. Ahí llega el Señor, poderoso, ¿verdad? Para establecernos, para proveernos, para multiplicarnos en medio de nuestras carencias, nuestras frustraciones, nuestras debilidades y nuestras incapacidades humanas. Que el Señor continúe haciendo milagros en tu vida. Que el Señor continúe, ¿verdad?, trayendo provisión. No dependas de la lógica, ¿verdad?, humana ni del raciocinio. Muévete en fe y en obediencia, porque a lo largo de tu camino muchos más milagros Dios hará por ti. Oh sí, Él estará ahí para levantarte, transformarte, restituirte, renovarte, restaurarte, sanarte, darte provisión y darte también ese cuidado y ese amor. Él siempre está ahí y no importa la circunstancia, no importa que estés a menos de 100 metros de distancia de la orilla. Para Jesús no hay nada imposible. Un milagro Dios también quiere hoy hacer en ti. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo programa Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Bendiciones. Llevando un mensaje de amor y sabiduría de parte de Dios, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo.